Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Titulé el mensaje "La tumba no pudo retenerlo", pero también se me ocurrió ponerle un subtítulo. ¿Se me ocurrió? Todos tenemos que morir, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nos morimos aquí en la tierra. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Todos nos morimos y todos los días nos estamos muriendo. Es decir, todos los días vamos retrocediendo un poquito. Hoy tuve que agacharme a juntar algo y viera lo que cuesta después subir. Pero eso me pasa a mí, yo sé que usted no, porque usted tiene mucha energía. Pero todos los días morimos un poquito en este cuerpo, hasta que seamos revestidos, dice la palabra, que lo corruptible sea revestido de lo incorruptible, ¿verdad? Ya Isaías 53 se va a cumplir cuando estemos con el Señor. O sea, ya no va a haber hambre, no va a haber sed, no va a haber tristeza ni llanto. Todo va a estar perfecto en el cielo de Dios. Pero se me ocurrió ponerle también como subtítulo "El día que la muerte murió". Porque todos en algún momento decimos, ay, es que me voy a morir o se va a morir, yo no quiero que se muera, yo no quiero morirme, y la muerte a veces causa temor. Hay gente que le tiene miedo a morirse. Pero qué interesante que cuando Jesús viene y hace una obra maravillosa en la cruz, la que muere cuando resucita es la muerte. Ya la muerte no tiene poder. Diga conmigo, la muerte no tiene poder. Y es que en el contexto de que se da todas las cosas, Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos capítulo 6 y verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien me está copiando en esta mañana? Es decir, que por lo que Adán y Eva hicieron en algún momento en la historia, todos pecamos para con Dios, porque la raza humana le falló a Dios y fuimos separados de la gloria de Dios. Y por base o con base o en base al pecado, nosotros tenemos muerte espiritual además. Pero por eso Jesús vino a pagar un precio muy alto por usted y por mí. Pero en el contexto en que se da toda la muerte de Jesucristo, se da en el contexto de que el pueblo judío estaba siendo oprimido por Roma, por los romanos. Y los romanos sí que no jugaban cuando alguien era culpable, a alguien se le dictaba sentencia de muerte, ellos no jugaban con eso. Ellos eran severos, violentos con la persona que era condenada. Y además, la muerte que practicaban, la más severa, era la muerte de cruz. Entonces, en medio de todo esto que se daba, a Jesús vienen y lo condenan a muerte. Y ellos, los romanos, tenían que asegurarse, aparte de flagelarlo, de casi dejarlo destruido, que no servía para nada, tenían que asegurarse que el que estaba colgado en una cruz de verdad estuviese muerto antes de bajarlo. O sea, no hágame decir, ya se ve como que ya, parece que sí, ¿verdad? Diríamos en Tiquicia, parece que ya colgó las tenis. No sé qué simboliza eso, pero parece que ya, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que asegurarse que esa persona que estaba colgada en la cruz muriera. No podían bajar el cuerpo. Entonces ellos lo verificaban, le ponían, no sé, en nuestros días, yo me acuerdo hace algún tiempo que había fallecido una persona, pero querían cerciorarse si realmente había fallecido, entonces le ponían un espejo como en la nariz. Y si se empañaba, todavía estaba en agonía. Y si ya no, de allá partió. Pero ellos se aseguraban que no respirara esa persona. Observaban que el cuerpo hubiese ya colapsado plenamente. Pero también ellos venían y confirmaban, si no estaban muy seguros, venían con una lanza y la clavaban en el costado para ya asegurarse que sí estaba muerto. Y eso Jesús lo vivió por usted y por mí. El cuerpo de Jesús ya había colapsado. Ya Jesús había entregado todo. Juan capítulo 19, verso 34 dice: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza.
Pero también la palabra enseña que de su costado salió, ¿qué salió? Agua y sangre. ¿Saben? Esto que pasó Jesús, yo sé que usted que es estudioso ha hecho una inspección, ha averiguado, se ha metido a ver. Médicamente, Jesús vivió varias cosas, lo juntan los médicos, ¿verdad? En el día de hoy, la ciencia, que pudo haber llevado a que Jesús colapsara. Yo voy a mencionar solamente una que pudo llevar a Jesús a que todo su ser colapsara, y tiene que ver con la parte de la asfixia, un shock que se llama shock hipovolémico, que tiene que ver con una acumulación de líquido, ¿verdad?, cerca del corazón, y hace que el corazón colapse, es decir, colapse. Entonces él murió de un infarto además en el miocardio, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la sangre lleva oxígeno a través del cuerpo, y si la sangre no oxigena, nosotros empezamos a fallar. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a colapsar y todo comienza a colapsar, y todo es un efecto dominó. A Jesús le pasó algo similar. Entonces, dice que había una acumulación de líquido, ¿verdad? Porque además estaba deshidratado, además estaba viviendo ya una situación bien complicada porque la sangre había salido por todos los lugares donde fue herido, y entonces hubo una acumulación en el corazón, protegiendo quizás el corazón, el mismo sistema, pero más bien lo llevan a colapsar. Ahora, eso Jesús lo hizo por usted y por mí. Ahora, ¿qué simboliza esto? Pues obviamente la sangre nos redime de todo pecado. Jesús dio hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. No, nadie se está alegrando en esta mañana. Jesús dio su mejor por usted y por mí. Pero la sangre representa eso, pero también el agua que salió ahí, y la Biblia habla de que el agua representa al Espíritu Santo, y esta agua representa también el Espíritu Santo en la iglesia. Yo no sé si usted me está copiando en esta mañana. Entonces hubo remisión, pero también el Señor viene a traer al Espíritu Santo, quien es el Consolador, para que usted y yo podamos ser redirigidos siempre al Señor. Es por eso que es importante conocer del Espíritu Santo. Ahora Melissa decía, yo nunca había recibido el Espíritu Santo, más se estaba refiriendo a la llenura del Espíritu Santo posiblemente, porque cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Somos sellados completamente. Entonces, quiero decirle que usted y yo somos muy bendecidos porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y donde quiera que usted vaya, usted puede hablar con el Espíritu Santo y además dejar que su oído sea agudizado para escuchar su voz. Ahora, en ese momento Roma viene y dice, salen las noticias y dicen, Jesús de Nazaret, hombre que se proclamaba rey de los judíos, ha muerto. Posiblemente en los medios salía algo así, si existiera una radio. Y si existieran los medios de comunicación que tenemos hoy, usted empieza a buscar en las redes sociales y aparece la cara y dice, ¿cómo que se fue a morir ese hombre si yo lo vi haciendo milagros y de todo? Y le pone, me entristece, una expresión o no sé, me gusta, mira, salvó a otros y no se pudo salvar a sí mismo, no sé. Pero Roma decía, Jesús de Nazaret ha muerto. Pero además los soldados que lo trajeron en el proceso hacia la cruz también decían, nosotros lo vimos, nosotros nos aseguramos de que ese hombre realmente muriera. Pero también la gente que andaba con él, el pueblo, decía, realmente Jesús murió. ¿Y saben qué? Me imagino yo también que sucedió, que el infierno comenzó a hacer una fiesta grande. Porque decían, lo vencimos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto algo así? Una vez vi yo una carrera de atletismo, no sé qué, se me ocurre nada más de atletismo porque era en una pista. Era una muchacha española que iba corriendo, iba de primera, y antes de llegar, no sé, le faltaban 10 metros o no sé, ella levantó las manos en señal de victoria, y en eso pasa otra persona y ¡shup!, le ganó la competencia. Yo me imagino al diablo celebrando y dice, celebramos, ganamos, vengan demonios, ganamos. Y pasa Jesús después,
3 días después, 3 doritos después, diríamos aquí, ¡pa! Jesús triunfó en la cruz. ¿Saben qué me llama la atención? Ver que en la cruz le pusieron un rótulo. Los rótulos que usaban los romanos era para decir por qué fue crucificada esa persona. Y decía IMRI, que en latín es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo ponían en 3 idiomas: hebreo, griego y en latín. ¿Sí? Entonces toda la gente que pasaba veía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora ya no lo ponían como para que digan, bueno, este era realmente el Rey de los Judíos. No, era burla. Pero ¿saben qué es lo que me satisface de todo esto? Que ellos no se daban cuenta que estaban profetizando de alguna forma o de todas las formas que ese era el Rey de los Judíos y nuestro Rey y Señor. Amén. Entonces hoy celebramos porque Jesús venció en la cruz, porque Jesús hizo una obra maravillosa para que usted y yo hoy, siendo nosotros no del pueblo judío, sino que nosotros siendo del pueblo ¿qué? Gentil. Es decir, si aquellos que eran los palestinos y toda esa gente, ¿verdad? Los samaritanos les decían, estos son perros. Nosotros yo no sé qué seríamos además, porque super perro, ¿verdad? Parece una marca de alimento de perro, por cierto. Pero aún así, la gracia de Dios abundó para que usted y yo hoy tengamos acceso al cielo de Dios. Y es por eso que nosotros hoy necesitamos entender todo este concepto para vivir siempre y por siempre agradecidos con Dios en todo momento, sin importar lo que estamos viviendo. Porque el espíritu de este mundo nos dice a nosotros que somos pobrecitos cuando no tenemos todo lo que quisiéramos tener. Pero Jesús padeció todo, fue probado en todo. Eso es lo que enseña la palabra, en todo dice la palabra. Yo le creo a la palabra. En la tentación, en el problema, en la situación que usted ha vivido, Jesús fue probado en eso. Pero una gran diferencia, Él no falló, Él no se quejó. Él siempre glorificó al Padre, Él siempre lo exaltó y además cumplió el propósito por el cual fue enviado. Entonces en esta mañana, yo no sé qué estás viviendo, pero quiero decirte que Jesús sí sabe cómo te sientes. Que Jesús sí sabe cómo la estás pasando. Y además de saberlo, dejó al Espíritu Santo para que te consuele, para que te chinee, para que te ame, para que te sientas abrazado, para que te sientas bendecido por el Señor mismo a través del Espíritu Santo. Entonces la cruz no fue un accidente, fue una ejecución. No fue algo que pasó así, ay mira, nos equivocamos. No, fue una ejecución confirmada además. La tumba no fue un símbolo, fue un sello de muerte. De verdad que sí, fue un sello. Ellos sellaron eso y dijeron, este hombre murió. Como entregaron el acta de defunción, fallecido Jesús de Nazaret. Pero quiero decirles que ni la lanza, que ni la piedra, ni Roma, ni nada pudieron detener que Jesucristo se levantara al tercer día. No fue que Jesús sobrevivió, fue que el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo levantó a Jesús y trajo a través de Jesús vida. Y es lo que Él quiere traer hoy a ti, vida. Porque muchas veces nos encontramos, pareciera ser que estamos vivos, pero estamos muertos. Y si este es tu caso, el Señor quiere traer vida a tu vida. Romanos capítulo 8, verso 11, no va a aparecer ahí creo, pero hoy lo coloqué también en la mañana. Y dice así, y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida en sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Por eso que nosotros no podemos estar así como medios muertos, tenemos que estar vivos. Dígale, despierta tú que duermes. Dígale que está, dice, el pastor los está durmiendo. Dígale, despiértate. Porque el Señor te está avivando. Estamos orando por un avivamiento, por un despertar en la iglesia. Entonces escuchen bien, si Él realmente murió, es decir, si Jesús realmente murió, entonces su resurrección cambia todo.
Solo Mari me está escuchando. ¿Está bien el sonido? Si Jesús realmente murió y resucitó, todo cambia. Ya la muerte no tiene poder sobre ti, ya el pecado no tiene poder sobre ti, ya la enfermedad no tiene poder sobre ti, ya nada tiene poder sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti y Él nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, Lucas capítulo 24 versos 5 y 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y es que este evento divide la historia de la humanidad en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es que, aún el ateo tendrá que vivir con los años que estamos hablando, porque los años 2026 son después de Cristo. Y a mí me puede venir alguien y decir: yo no creo en Jesucristo, eso es una historia, pero estás viviendo bajo el calendario de un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces Jesucristo vino a dividir la historia de la humanidad y esto sucedió según la palabra de Dios. Entonces es un evento que marca, que divide la historia en dos. Porque si dice la Biblia en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, está hablando aquí Pablo, vano es entonces vuestra predicación. Es decir, lo que está diciendo es que si realmente Él no resucitó, es una mentira todo lo que estamos creyendo. ¿Para qué estamos aquí si es una mentira? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos si es una mentira? Pero la mentira es la que el diablo quiere meter en nuestras mentes y en la mente de mucha gente, que esto no sucedió. Pero los que somos gente de fe, creemos que Jesucristo murió, resucitó, pero está pronto por venir. Amén. Entonces tenemos que creer eso. Entonces, en la tumba no fue hallado el cuerpo de Jesús. Nadie pudo presentar un cuerpo que dijera: este es el cuerpo de Jesús, después de los 3 días. Los discípulos que siguieron a Jesús murieron confesando y diciendo: nosotros los vimos a Jesús vivito. Él anduvo entre nosotros después de que resucitó. Ellos murieron creyendo, confesando, declarando, testificando de que Jesús se levantó entre los muertos. Y el mensaje que se empezó a difundir fue en Jerusalén, quizás para muchos la peor tierra, porque conocían todo el proceder y todo, pero ahí ellos mismos tuvieron que recibir. La frase de esta mañana que quiero dejarles antes de pasar a un par de puntos, hay unos puntos que quiero compartir, es: la resurrección no se predicó en secreto. Y esto tiene que ver con usted y conmigo. Se promulgó al aire libre. Quiero decirle que si usted y yo creemos en que Jesús vino y murió en una cruz por usted y por mí, y además resucitó, nosotros tenemos que ir como parte del cuerpo y la iglesia que somos, ir afuera y decirle a la gente: Jesús vino a morir por ti. No vender el evangelio de una forma barata, decir: venga Jesús, como decían antes, venga Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Es posible que no. ¿Cuántos hemos orado por algo y no sucedió? A ver, ¿cuántos hemos orado? Yo he orado para que Dios me sane. ¿Cuántos saben que yo tengo algunas patologías ahí? Y conforme pasan los años se me van sumando algunas. ¿Me falta fe? No me falta fe, tengo fe. Pero la voluntad de Dios no es que yo me sane, quizás. Y he orado por sanidad por otros. Vea qué controversial es esto. He orado por otros y se sanan. ¿Qué cólera? Señor, pero si pongo las manos y digo la misma oración, ¿será que tú me sanas a mí? No, no pasa nada. He orado para que Dios bendiga. Una vez venía saliendo un amigo mío que por una situación estuvo preso en la cárcel y necesitaba salir en la cuestión esta, ¿cómo es que le llaman? En un régimen de confianza, y necesitaba tener trabajo. Fui y lo visité y me dice: vieras que necesito que me den un trabajo porque si no voy otra vez para adentro. Y oramos ahí en la sala de su casa y al día siguiente le dieron trabajo. Y anduvo buscando por todo lado, pero como es una persona que viene saliendo de la cárcel, le hacen, no la cruz, le hacen la X. ¿Cierto o no? Y Dios le dio trabajo. ¿Y cuántas veces estuve yo orando por trabajo para mí? No venía el trabajo, Dios estaba trabajando conmigo, estaba trabajando conmigo. Era trabajándome a mí en carácter, en confianza. Así me estoy dando a entender. Entonces,
Nosotros tenemos la palabra, la semilla para llevarla allá afuera. Hay gente que literalmente se está muriendo espiritualmente y se están muriendo con una eternidad sin Dios. Y usted y yo tenemos una semilla especial de vida que el Señor depositó. Entonces, número 1, quiero compartirles a ustedes en esta mañana: la resurrección de Jesucristo era necesaria, no era opcional, no era, vamos a ver si algo pasa, podemos tener ahí como un as bajo la manga. No, tenía que suceder. Hechos capítulo 2, verso 24 dice: pero Dios lo levantó. ¿A quién? A Jesucristo, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Diga conmigo: imposible. Es imposible que la muerte física, vamos a morir, eso es un hecho. Aunque a usted no le parezca, no esté de acuerdo, usted va a morir físicamente. Pero el diablo ya no tiene poder sobre la muerte espiritual suya. Y sobre Jesús no tuvo poder ni en la física, murió, pero se levantó. Él no fue como que estaba medio muerto. O como una cancioncilla que había antes que decía: no estaba muerto. No. Jesús resucitó y venció la muerte. El Salmo capítulo 16, verso 10 dice: no permitirás que tu santo, ¿quién es el santo? Jesucristo, vea corrupción. Su cuerpo no podía podrirse, ser comido por los gusanos. El suyo y el mío sí. Hasta que recibamos un cuerpo incorruptible y resucitemos para la gloria de Dios. Esta muerte, como les decía, no es una muerte natural. O sea, Jesús tuvo que venir a pagar un precio por usted y por mí. Porque leímos en Romanos capítulo 6, 23, la paga del pecado es muerte. Y esto lo heredamos de Adán y Eva. ¿Sí? Heredamos el pecado, como lo decía al inicio. Pero entonces tenía que aparecer el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. Pero ya no podía ser cualquier hombre, sino Jesucristo, un hombre hecho y derecho, de carne y hueso, con los mismos padecimientos, las mismas tentaciones como lo mencionábamos ahora, pero Él no pecó, Él no falló, no se contaminó. Y es la diferencia entre usted y yo. Y por eso su muerte sí vino a causar un efecto eterno en usted y en mí. Solo como en tres. Un efecto eterno en usted y en mí. La resurrección número 2 es la validación de la cruz. Juan capítulo 19, verso 30 dice: consumado es, pago es, tetelestai, cancelado. Eso fue lo que ocurrió ahí. Una vez pasé yo a un lugar, no sé, yo no había visto a un amigo mío que estaba en el mismo lugar, coincidimos ahí, pero yo no lo había visto. Y yo estaba comiéndome algo y cuando fui a la caja a pagar, me dijeron: ya pagaron. Y eso, ¿a alguien le ha pasado eso, no? Ya pagaron. ¿Quién pagó? Un chaval que estaba por allá pagó. Si yo hubiese podido pagar por mis pecados, si hubiese podido pagar, pero no puedo hacerlo, ni usted ni yo. Pero si, vamos a suponer que sí pudiera hacerlo, y voy a pagar por mis pecados, y llego donde el señor diablo, a la caja, cachín, ¿verdad? Bienvenidos al infierno. Pague aquí lo que consumí allá, ¿verdad? Entonces yo vengo a pagar y resulta que el diablo está muy triste porque dice: ya pagaron por usted. No, usted me está copiando. Él está triste porque él lo que quería era que yo no pudiera pagar, pero Jesús pagó por mí, pero no solo por mí, sino por usted. Eso fue lo que dice aquí: consumado es, cuando Jesús dijo: ya. Eso es motivo de alegría. Romanos capítulo 4, 25 dice: el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Porque si existía un Viernes Santo, es decir, de muerte, tenía que haber un domingo de resurrección, porque si no, entonces no triunfó sobre la cruz, sobre la muerte, sino que tenía que haber una resurrección. Y eso lo hizo Jesús. Este pasaje, Romanos capítulo 4, 25 dice que fue entregado por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación.
Y 1 Corintios capítulo 15, 17 dice, y si Cristo nos resucitó, que fue el que mencionamos ahora, dice, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. ¿Cometemos pecados? Sí. Pero ya no tenemos que ir año a año, semana a semana, día a día, a ofrecer sacrificios, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y eso es lo que marca nuestras vidas. Nuestro pecado fue transferido a Cristo Jesús. Jesús está en el madero y todos los pecados habidos y por haber de la humanidad fueron puestos sobre Él. Se los transfirieron a Él. ¿Han visto esos bancos que compran las deudas de la gente que saca préstamos y las compra, y hay otros que empiezan a cobrarlas? A Jesús le transfirieron todas las deudas que usted y yo teníamos, pero ya no hay que pagarlas, Él las pagó todas. Eso es gracia infinita. Su justicia fue preparada para usted y para mí. Ya la ira de Dios que venía contra usted y contra mí, porque habíamos fallado, ya no más. Ahora el justo está delante de nosotros, diciéndole al Padre, ellos son justos. El justo por los injustos. Amén. Dice 1 Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios es bueno y sigue siendo bueno, amado. Número 3, la resurrección es la derrota total del infierno. Escuche, voy rápido. 1 Corintios 15, 54 y 55. Yo sé que usted conoce ese pasaje. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. Es destruida, es molida, es tomada y destruida la muerte. Ya no tiene potestad sobre ti. Entonces en el 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No sé si usted me está copiando en esta preciosa mañana, pero no importa si usted y yo padecemos aquí o si nos morimos hoy, vamos al cielo de Dios, porque Él ya venció, porque Él ya resucitó y vamos a resucitar con Él además. Él es bueno. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús pasó por todo lo que usted y yo hemos pasado. Él tomó también la forma de hombre, es lo que enseña la palabra y en este pasaje. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo lo derrotó en la cruz del Calvario. Eso es lo que celebramos hoy, que Cristo murió pero resucitó. Colosenses capítulo 2, estoy dando pura palabra porque es lo que nos cambia, lo que nos transforma. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero escuche, me gustó más esta versión, palabra de Dios para todos. Es una versión que busqué ahí. Oiga, qué lindo que suena esto. Oiga, dice, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar, derrotados ante el mundo. ¿Se imagina el enemigo que va así, dice, fallamos, perdimos? Eso es el Señor. Miren, lo que usted y yo estamos viviendo hoy aquí, si usted se siente ofendido por algo, si usted se siente mal, alguien lo trata mal, quiero decirle que eso es pasajero. El Señor ya venció por ti y por mí. Él es el que levanta tu cabeza, levanta la mía además. Él venció al enemigo. Me gustó esa versión. Yo me imagino a todos los diablos y todos los espíritus ahí, sí, pensamos que hemos ganado, pero no. Era vacilando, ¿va? El pecado perdió el poder condenatorio. La muerte perdió la autoridad final. Satanás perdió el dominio legal. ¿Y por qué digo esto? Porque él tenía un dominio legal. Había algo que decía que sí tenía él un derecho. Y es por eso que usted y yo, cuando conocemos de la palabra, tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas en las que hemos abierto las puertas
y el derecho legal para que el diablo venga a reclamar. Tenemos que cerrar esas puertas, arrepentirnos, volvernos a Cristo para que Él no tenga derecho sobre ti, para que no te culpe, para que no te diga hipócrita cuando vienes a la iglesia, para que no te diga hipócrita cuando vienes a adorar, a orar al Señor, a buscar, a pedir. Porque Él ya nos limpió y nos limpió además de toda culpa. Nosotros podemos venir como hijos y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo que pasó, pasó. Lo que ya no se hizo, no se hizo. Pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer con la palabra que Dios nos está dando? Yo les decía a los hermanos que estuvimos ahora en la conferencia, les digo, hermanos, ¿qué vamos a hacer con lo que el Señor nos dio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es un evento más? ¿Es una palabra más que recibimos? No, tenemos que hacer algo con la palabra que recibimos, porque la palabra no es el evento, es la palabra que recibimos. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que el Señor nos ha dado? La cruz fue una batalla que se llevó ahí a cabo en ese momento. La resurrección realmente fue la victoria. El infierno celebró el viernes, pero el domingo en la mañana, el domingo cuando amaneció, el domingo cuando Jesús salió de ese lugar donde lo depositaron, fueron derrotados completamente. Y escúchalo bien, el diablo no perdió influencia en el mundo, perdió su derecho. Usted no me está confiando en esta mañana. Perdió el derecho que tenía, porque a través de mentiras engañó al ser humano. Pero Jesús, que es la verdad, vino y rescató a la humanidad, a usted y a mí, para que el diablo ya no tenga poder sobre ti. Tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que creer que realmente somos bendecidos, que somos el pueblo de Dios, que aunque pasemos situaciones difíciles, complicadas, situaciones en las que quizás pensamos que Dios no escuchó nuestra voz, la respuesta a nuestra oración no fue la que esperábamos. Quiero decirle que usted es una persona bendecida por el Señor y que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, nada, diga conmigo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Número 4, con esto termino. La resurrección no fue solamente un evento, sino que más bien es vida. Juan capítulo 11, 25 dice, yo soy. ¿Quién dijo eso? Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Romanos capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hago una pausa. El bautismo es un mandato que Dios nos dejó para que lo hagamos, ¿sí? Y yo creo que cuando usted y yo nos arrepentimos de verdad, necesitamos bajar a las aguas y hacerlo público también y decir, estoy muriendo juntamente con Cristo, dejo allí en las aguas simbólicamente al viejo hombre, a la vieja mujer y me levanto en uno nuevo. Pero si lo hacemos realmente de corazón y hacemos eso, es para no vivir más en pecado. Pero muchas veces la gente cree que nada más es un proceso de hacerlo así y sigue viviendo la fiesta, la vida loca, ¿verdad? Hablando del pecado. Eso no es así. Entonces yo tengo mis reservas. Cuando me dicen alguien, quiero bautizarme, ¿cómo está tu vida? ¿Realmente estás tomando una decisión correcta? Porque no es bautizar. Yo a veces me he topado con gente que quiere bautizarse hasta 4 veces, ya la cuarta, la quinta, la sexta. Me he bautizado tantas veces. A veces hay que dejarlo un rato más en el agua. Posiblemente hay que dejarlo hasta que se ahogue, dijo que lo haga. No. Yo no dejo a nadie que se ahogue. Como aquel que llega al cielo y le preguntan, ¿y usted qué murió? Y dice, ya yo no sé, yo estaba así en la casa, en eso sentí que me dolía el brazo y pues no sé, infarto, ¿verdad? Anotan. ¿Y usted qué murió? Y no sé, vieras que yo iba por la acera, yo vi que un camión venía pitando y después no me acuerdo nada más, accidente de tránsito. Y usted dice, ya yo no me acuerdo nada más, el pastor me estaba bautizando y ya después no me di cuenta. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es un chiste malo, pero tenía que contarlo.
El domingo de resurrección o la resurrección, y con esto ya termino, no es un evento que sucedió hace más de 2000 años. Es algo que sucede inclusive hoy. A ti, que no estás caminando bien con el Señor. A ti, que has postergado lo que el Señor te mandó a hacer. Tú que tienes los dones dormidos. Tú que vives una vida muy pasiva. Tú que estás en este lugar y tomas las cosas de Dios muy a la ligera, sin compromiso, sin realmente dar todo lo que debes y sabes que Dios te ha llamado a hacer. Yo quiero decirte que esta mañana el Señor quiere hacer una resurrección en su vida. Tú que estás en este lugar y que no estás caminando como debes caminar, tú que no has entregado tu vida realmente a Jesucristo, tú que tienes tu familia realmente enterrada, porque muchos a veces estamos respirando en nuestra vida natural, pero estamos muertos espiritualmente. Muchos estamos en las iglesias, llenando las iglesias y caminamos, pero caminamos sin ningún propósito en la vida. Yo quiero decirte que tú tienes un propósito en esta vida. Y un propósito eterno. Dios trajo vida a ti, una vida, salvación, vida eterna, pero también a través de ti Dios quiere hacer cosas hermosas. Muchos quizás estamos en este lugar viviendo, pero muertos espiritualmente. Y esta mañana quiero animarle a que te atrevas a creerle al Señor por una resurrección en tu vida.